Alerta. La guerra Rusia-Ucrania como nunca. Revelamos la presión feroz sobre Putin. Peligra la paz mundial. Drones que cambian todo. Zelensky, las sombras del mundo. Descubre el futuro incierto tras esta crisis. Bienvenido. Nos acompaña nuevamente Ray McGovern, un analista de la CIA durante 27 años que presidió las estimaciones de inteligencia nacional y preparó los informes diarios de la CIA para el presidente. Así que sí, gracias por volver. Eres muy bienvenido, Glenn. Contento de estar contigo. Bueno, tú y yo hicimos algo de comunicación de ida y vuelta, y también he hablado con otras personas sobre este tema también, que es la presión que el presidente Putin está enfrentando actualmente. De nuevo, no estoy seguro de dónde, el público, el ejército, los servicios de seguridad. Esencialmente hay mucha presión para retaliar de manera más contundente no solo contra Ucrania, sino también posiblemente contra sus patrocinadores occidentales que parecen haber cruzado bien esa línea entre una guerra por poder y una. Guerra Directa me preguntaba cómo estás evaluando la información o la situación, cuáles son los dilemas ahora para Putin. Sí, ¿qué dirección crees que tomará? Porque bueno, supongo que en algunos aspectos ya hemos visto que los ataques a Ucrania se están volviendo mucho más feroces. Pero, ¿será Ucrania la única que esencialmente pague el castigo, pague el precio por estos ataques a Rusia? ¿O Rusia también irá tras los patrocinadores occidentales? Esa es la pregunta, Glenn. Me alegra que lo hayas planteado de esa manera. Todo esto depende de mi concepto de lo cauteloso que es Vladimir Putin. No veo que él tome riesgos extraordinarios, incluso si hay solo una pequeña posibilidad de que la OTAN cumpla con esa protección del artículo 5, por la cual si un estado es atacado por Rusia o cualquier otro, los demás se comprometen a venir en su ayuda. La forma en que lo veo es esta. El avance ruso en Ucrania se ha ralentizado. Eso es innegable. Si miras el mapa y miras la historia del último año, infiero que la desaceleración es temporal. Se debe a algo llamado drone. Los drones han sido muy efectivos contra concentraciones de tropas y todo lo demás, y los ucranianos tienen muchos de ellos. Así que esto salió a la luz en una reunión poco notada. Quizás lo hiciste porque sigues estas cosas de cerca. Pero creo que fue en el Día de Rusia. Putin organizó alrededor de 20 suboficiales, personas que están en la infantería o las fuerzas de asalto, ya sabes. Me recordó cuando era un oficial de infantería. Todos presumían, mira, son los de infantería los que ganan la guerra. ¿Sabes? Todos estos tipos que vuelan en estos aviones y tanques. No, son la infantería la que gana la guerra. Bueno, eso era toda infantería a su alrededor, ¿de acuerdo? ¿Y qué era lo notable de eso? Bueno, eran Putin y Milousov, el ministro de defensa, y luego todos estos sargentos y soldados rasos, y algunos de ellos eran bastante de mediana edad, ¿de acuerdo? Y Putin dijo, está bien, ahora, gracias por venir aquí. Pensé que esta es la manera en que me gustaría celebrar este día especial. Ahora, dime qué necesitas, dime cómo va en el frente. ¿Viste esto, Glenn? Solo me pregunto. ¿Lo has hecho? No, me perdí ese. Fue muy poco notado. De todos modos, estos sargentos, ya sabes, están rectos como una estaca, y nadie se ofrecería como voluntario para ser el primero. Así que así que entonces comenzaron. Y el primero dijo, sabes, Starlink es un problema real. Quiero decir, estos malditos drones nos están atacando y están guiados por este Starlink y cosas así, y no tenemos nada parecido. Y Putin dice, bueno, la buena noticia es que tenemos algo así, pero no lo tenemos. Aún no lo tenemos empleado en el frente, pero está viniendo. Y por favor, solo ten paciencia. Estamos trabajando en esto. Sabemos que es Starlink, pero tenemos, por favor. El siguiente dice, sabes, tienen gafas de visión nocturna y tienen muchas otras cosas especiales que nosotros no tenemos.
Así que Putin se vuelve hacia Bilyusov y dice, oye, ¿qué es esto? Y Bilyusov dice, mira, están en camino, sabemos sobre esto. Estamos desarrollándolo. Y luego Putin les dice a este grupo de suboficiales, miren, este es el tipo que nombré secretario de defensa o ministro de defensa, porque sabe todas estas cosas. Ha trabajado en las industrias militares, y si alguien puede hacer esto, él puede hacerlo. Y él va a hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, de todos modos, fue tan franco y se relajaron. Entonces, ¿cuál es mi opinión aquí? Mi opinión es que los drones son un verdadero problema. Han ralentizado la ofensiva rusa, pero el movimiento inexorable hacia Kramatorsk y los otros, supongo, como Konstantinovka, está siendo ocupado por los rusos en este momento. Es solo una cuestión de tiempo antes de que los rusos desarrollen esos tipos de contramedidas a las que Putin se refirió en Bielorrusia también. No estoy hablando de semanas, probablemente estoy hablando de meses, pero estoy hablando de este año. Así que con eso como telón de fondo, en otras palabras, Rusia continuando teniendo la ventaja, no importa cuántos drones Occidente arroje a Rusia. ¿Cómo ve Putin la situación general en la que estos drones embarazosos llegan a San Petersburgo y otros lugares, incluso mientras él está teniendo la cumbre económica? Bueno, no llegaron ni cerca de la cumbre económica. Eran embarazosos, pero tenías que mirar muy en el horizonte para ver lo que eran. Y esta ola más reciente de drones que fueron desplegados contra Moscú resultaron ser completamente de queroseno. Resulta que, ¿has visto esto? Es realmente interesante. Estaba viendo esto una noche, estaba en vivo con otro entrevistador y se veía terrible. Se estaba copiando a Moscú. Y luego aprendimos al día siguiente que, sí, estos drones fueron diseñados específicamente para tener queroseno. Así que cuando los soltaron, cuando fueron derribados, obtuviste un efecto real como el que necesita Hollywood, ¿verdad? El otro lado de esto es que hay presión sobre Putin para que termine esta maldita cosa. El sucesor ruso de la KGB y su alcance exterior, el SRB, emitieron un comunicado, una declaración de su Departamento de Relaciones Públicas. No sabía que tenían uno, pero decía, mira, queremos llamar tu atención sobre el hecho de que los letones han sido persuadidos por los ucranianos de que pueden poner 5 aeródromos a disposición de los ucranianos para que vengan y lancen sus drones y sus misiles desde allí. Y les aseguraron a los letones que podían hacer esto y que nadie nunca, jamás sabría de dónde venían. Así que el SRB dice, sabes, esto es una combinación de rusofobia y naíza. Quiero decir, sabemos exactamente dónde están estos 5. ¿Quieres las coordenadas? También tenemos las coordenadas de Rida y el centro de toma de decisiones. Así que en resumen, la membresía en la OTAN no te protegerá de la retaliación apropiada por el uso del espacio territorial contra Rusia. Vaya, una advertencia muy específica. Ahora no he notado nada. Cualquier dron o misil que se dispare desde Letonia, aunque algunos vienen de esa dirección general, el área báltica. Y me atrevo a decir que me sorprenderá si los letones hacen esos aeródromos disponibles para los rusos, porque entonces será una cuestión de, bueno, ¿qué hacen los rusos? ¿Atacan automáticamente a Riga? No sé si golpear cualquiera de esas plataformas de lanzamiento. No automáticamente. Esto es un asunto de alto riesgo. Y la forma en que percibo a Putin, político consumado y gradualista, es que tiene a su gente dispuesta alrededor de su escritorio aquí y dice, está bien. Ahora ustedes quieren que ataque a Riga.
o que alguien diga solo esas plataformas de lanzamiento que los ucranianos están usando o amenazaron con usar. Bueno, ahora, ¿es Letonia un país de la OTAN? Bueno, sí lo es. Bueno, ¿hay un tratado de la OTAN que obligue a los otros miembros a venir en su defensa y hacer la guerra contra nosotros? Oh sí, pero no significa nada. Está bien, Putin, no significa nada. Oh, ¿te refieres a que la OTAN se está desmoronando? Sí, porque la OTAN se está desmoronando. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que Donald Trump invoque el artículo 5 si atacamos Rigo o si atacamos una de esas bases en, 10%, ¿qué dices? 15%, 20%. Demasiado alto, mucho demasiado alto. ¿Quieres que arriesgue todo lo que hemos logrado desde 2000? Todo lo que hemos logrado en Rusia al depender de un presidente impredecible para no invocar el artículo. 5. Cuando no necesitamos ese tipo de cosas, olvídalo. Vamos a simplemente desgastar. Si los letones permiten, si los ucranianos lanzan misiles o misiles. Los drones de Letonia, nos ocuparemos de eso, no será automático. Esa cosa de SRW fue una advertencia, ¿de acuerdo? Podemos retaliar y tal vez lo hagamos, pero no ahora mismo. Estamos ganando. Por el amor de Dios, tengamos un poco de paciencia. Ahora, en el lado político también hay algo de tensión que puedes ver. Finalmente, en los últimos meses, hemos aprendido a qué llegarán los acuerdos de Anchorage. Está bien. Y tienen que ver con Trump renunciando a la idea de un alto el fuego inmediato y Trump prometiendo usar su influencia con Zelensky y los europeos. Deberían dejarlo un poco y llegar a un acuerdo negociado sensato aquí, tal vez dando algo de flexibilidad en sus demandas tutoriales y así sucesivamente. Y para Putin, bueno, eso fue suficiente para decir está bien, haremos. Concesiones, también quiero decir, los rusos usan esa palabra concesiones, ahora no las explican. Tengo algunas conjeturas, pero eso realmente no importa, está bien. Así que ese fue el trato ahora. ¿Qué pasó? Bueno, claramente fui engañado. 3 días después de Anchorage, cuando Trump, en su realeza, convocó a, los llamo los 7 enanitos de Europa allí, y les leyó el acta de disturbios, ¿sabes? En medio de eso dijo, perdóname, prometí llamar a Vladimir justo ahora, Vladimir Putin. Así que ¿podrían ustedes simplemente tomar un café o algo por un rato y dejar la habitación? Y te llamaré, te haré saber cuándo, le diré a mi gente, te haré saber cuándo vuelvas. Quiero decir, ese es el tono de la cosa, pensé. Y pensé que a Zelensky le habían leído la cartilla y los europeos habían entendido el mensaje. Y no estoy tan avergonzado de no haber predicho esto porque los rusos tampoco lo hicieron. Pensaron que Trump no solo podría y estaría dispuesto. Pero los europeos se verían obligados a adaptarse y dirían, mira, esto es algo perdido, hagamos el mejor trato que podamos. Pero los europeos no hicieron eso. Los europeos, por la razón que sea, decidieron que estaban alentados, así que les daremos $90,000 millones más y luego simplemente seguiremos, ¿de acuerdo? Así que desde el aspecto político ahora Lavrov, Ushakov, todas las personas principales están diciendo, mira, este fue el trato. Vino a la iniciativa de los estadounidenses, y no han podido o no han estado dispuestos a poner a los europeos y a los ucranianos en forma. Y así solo hay un lado, como dijo Ushakov hace 2 días, solo hay un lado que se adhiere al acuerdo de Anchorage. Y así lo que haremos es que simplemente iremos por la victoria. Y eso es inevitable. Está viniendo. Solo sé un poco paciente, ¿quieres? Tenemos a estas personas que incumplieron. Perdónanos por ser un poco ingenuos porque de vez en cuando parece que Trump tiene cierta influencia sobre este tipo Zelensky.
después de todo. Cuando estaba amenazando con lanzar drones en San Petersburgo durante nuestro, o cuando estaba amenazando con arruinar el desfile del 1 de mayo, no pudimos hacer que se detuviera hasta que llamamos a mi amigo Donald Trump. Y en ese caso, él cumplió. Él persuadió a Zelensky, como fue admitido por Zelensky, a tener una pausa de 4 días. Y así el desfile continuó. Así que así es como se vuelve un poco confuso. Estados Unidos tiene cierta influencia sobre Zelensky para hacer algunas cosas. No tiene suficiente influencia o no está dispuesta a usarla para hacer lo que Trump prometió en Anchorage. Y había un punto más aquí que quería hacer, y probablemente me vendrá a la mente un poco más tarde, pero he estado hablando demasiado tiempo como está Glenn, así que siéntete libre de detenerme cuando me vuelva demasiado irlandés y demasiado extrovertido. No, bueno, creo que probablemente los rusos tienen menos fe en la diplomacia de Trump después de Irán porque allí también viste la primera iniciativa para el alto el fuego, que fue del lado de Estados Unidos cuando aceptaron el plan de 10 puntos de los iraníes, pero luego lo retractaron de inmediato. Y en general su confianza en su diplomacia ha disminuido, Pero sobre los riesgos, quiero decir, mencionaste la posibilidad del 10-15% de terminar en una guerra directa con la OTAN, y ese es un gran riesgo. Pero si la alternativa era el statu quo, lo vería. El problema, sin embargo, es que el statu quo no está disponible. Las escalaciones solo continúan. Y bueno, esencialmente mi pensamiento, aunque cuando vi este ataque masivo a Moscú, fue que alguien tendría que pagar un precio muy alto por esto, pero que ese alguien probablemente será Ucrania. Y parece un poco injusto porque la mayoría de los ucranianos no quería el cambio de régimen que la OTAN instigó en 2014. La mayoría de los ucranianos votaron por una plataforma de paz en 2019, y los países de la OTAN esencialmente la invirtieron. La mayoría de los ucranianos quieren negociaciones inmediatas. Los europeos están boicoteando la diplomacia. La mayoría de los ucranianos también quieren que Zelensky se vaya. Es la OTAN la que está bombeando miles de millones de dólares para financiar la corrupción para mantener a Zelensky y sus secuaces en el poder. Y es la OTAN la que está ofreciendo o proporcionando todas las armas y la inteligencia y trabajando en estos ataques contra Rusia. Parece injusto que sean las ciudades ucranianas las que arderán como resultado de esto. Sé que la política no debería tratarse de lo que es justo, quiero decir lo que es estratégicamente sólido, pero no obstante, suena cruel que los ucranianos siempre tienen que pagar el precio por lo que están haciendo los países de la OTAN. ¿Ves la escalada? ¿Cuándo se vuelve esencialmente demasiado arriesgado para Rusia no ignorar ese 15%? Bueno, somos seres humanos y deberíamos mirar con desconfianza el tipo de crueldad que se está ejerciendo sobre los ucranianos, eso es seguro. Pero los gobernantes ucranianos, Zelensky, mira lo que ha hecho al exhumar los cuerpos de nazis y darles plenos honores. Sabes, si ha sido comprado en esta actitud nazi hacia las cosas o si se siente limitado por las únicas divisiones viables en los ejércitos ucranianos que quedan, las divisiones lideradas por nazis, no lo sé. Pero parece estar obligado a estas personas. Y así el pueblo ucraniano realmente no tiene una oportunidad aquí. ¿Qué más, Glenn? Tenías una pregunta más interesante que realmente no hice. ¿Cuándo llega Rusia esencialmente a la conclusión de que no hacer nada es más arriesgado que retaliar contra la OTAN? Porque el colapso, diría, de su disuasión se ve ahora en Moscú como un problema clave. De lo contrario, solo me gustaría agregar, estoy de acuerdo contigo. Creo que Zelensky, lo que está haciendo, la razón por la que los polacos están tan enojados con él, se ha convertido en un personaje bastante horrible. Pero así no fue como fue elegido, sin embargo. Así que creo que, bueno, si dependiera de los ucranianos, él ya no estaría. Pero en los países de la OTAN que están pagando sus grandes cuentas para asegurarse de que él se quede exactamente donde está, que continúe secuestrando a sus propios ciudadanos y enviándolos al frente. Esencialmente, de vuelta a mi pregunta.
Ahora recuerdo la pregunta. No sé si sabías esto, pero hay un análisis ahora que esos. Mientras mirábamos todos esos drones entrando en Moscú y toda la zona, bueno, no era toda la zona de Moscú. Estaba en las afueras, está bien, donde no estaba pasando mucho, y estaban llenos de queroseno. En otras palabras, no había realmente drones auténticos, así es como hay que decirlo, ¿de acuerdo? Y la razón por la que estaban configurados de esa manera es para que los ucranianos y otros pudieran tomar fotos, y personas como yo tenían que ver eso en vivo hablando con otro entrevistador, diciendo, oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Al día siguiente, descubrimos lo que estas cosas realmente eran. Así que mucho de esto es espectáculo, mucho de esto es Hollywood. Pero tu punto es bastante válido. La mayoría de las personas lo expresan de la manera en que tú lo hiciste. ¿Cuánto puede soportar Putin en todo esto? Mi noción realmente deriva de mi aprecio por Putin como bueno. Él es atípico de todos los líderes soviéticos y rusos que han supervisado más de 6 décadas ahora, ¿de acuerdo? Él es único. No se va a dejar provocar, ¿de acuerdo? Cuando tiene la ventaja, lo reconoce. Él está dispuesto y no tiene vergüenza de permitir que estos sargentos se quejen sobre estos drones que Ucrania y Occidente están usando y que están perjudicando su avance. Él sostiene que está abierto y se ha grabado en video y así sucesivamente. En otras palabras, ve una confianza en Putin que cree que la noción de que siente que tiene que ajustar sus velas a aquellos que dicen. ¿No estás cansado? Tenemos que ir más rápido. La otra cosa es que, como sabes, porque has estado en Rusia probablemente más recientemente que yo, la vida continúa allí. Quiero decir, la vida apenas reconoce la operación militar especial. Eso por supuesto era el objetivo deliberado de Putin, no iniciar una gran guerra con conscripción y todo ese tipo de cosas. Así que lo último que diré sobre eso es que hay represalias, hay escalada. Los rusos han disparado tantos misiles y drones a Ucrania que pueden reducir lo que queda de la capacidad de Ucrania para ensamblar algunos de estos drones y así sucesivamente. En mi opinión, Putin no tiene un verdadero problema en decir mira, hemos llegado bastante lejos por este camino. Nos decepcionó lo que Trump pensó que podía prometer. Sabemos que a veces puede cumplir, pero no cumplió en este grande, no pudo contenerse. Los europeos, y ese es un tema constante ahora. No pudo o no quiso, pero sobre todo no pudo restringir a los europeos. ¿Son los europeos una amenaza? Por el amor de Dios, no. Stormer se ha ido ahora, Merz está en la fila para irse. Macron se irá el próximo año, solo ten paciencia. Lo tenemos hecho en Ucrania, no hay necesidad de que hagamos nada drástico. Y si descubrimos que los letones han sido persuadidos para permitir que los ucranianos usen sus bases, nos ocuparemos de eso, ¿de acuerdo? Ya los hemos amenazado. No creemos que vayan a hacer eso, pero si lo hacen, bueno, nos ocuparemos de eso. Y tenemos muchas otras maneras. Después de todo, fue el SRB el que advirtió sobre esto. No era Salavrov ni Ushakov. Así que hay muchas maneras de tratar con los letones sin arriesgar, incluso si es solo un 10% de riesgo. Entrar en una guerra bajo el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Así que puedo estar equivocado. Soy un poco un caso atípico en esto. La mayoría de las personas ven mucha presión sobre Putin. Claro, está Karaganov y has entrevistado a Karaganov. No estoy impresionado por Karaganov. Pensé que Bierheimer prácticamente le hizo todas las preguntas correctas. Prácticamente lo arruiné al exponer las lagunas o él. Las lagunas en sus argumentos. Así que creo que Medvedev y Karaganov son útiles, son los policías malos. Recuerdan a las personas de vez en cuando que hay este cambio en la doctrina nuclear que surgió como, wow, ¿qué fue? Hace aproximadamente 2 años cuando algunos drones ucranianos atacaron un sitio de bombarderos estratégicos bien dentro de Rusia.
Dios mío. Recuerdo que todo el mundo en ese momento decía, oh Dios mío, eso es todo. Esa es la tríada. Eso activa la nueva política nuclear rusa. Oh Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Nada. Y luego dronan la residencia del presidente en Valdai. ¿Y qué pasa entonces? Oh Dios mío. Bueno, nada excepto que obtienen un pedazo del dron y se lo entregan ceremoniosamente al agregado militar de EU en Moscú y dicen, echa un vistazo a esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que dijiste, echa un vistazo. Vea sobre el sistema de guía y de dónde proviene y así sucesivamente, y lo hicieron. ¿Qué resultó de eso? No sé. No creo que Estados Unidos haya respondido nunca, pero Rusia tampoco hizo un gran escándalo al respecto. Así que hay personas, y de nuevo pueden tener razón, que dicen, oh Dios mío, cuando fueron tras la residencia de Huchin cerca de Baradai, pensaron que él estaba allí. De hecho, le dijeron que sostuviera el teléfono mientras preparaban los misiles. No sé sobre eso, pero incluso si lo hicieron, la reacción tranquila ante estas provocaciones, y seamos sinceros, son provocaciones, me persuade que este es el look de mano fría. Este es un tipo que no se va a dejar provocar, tiene una mano ganadora. Estados Unidos se ha desacreditado en Irán y en otros lugares, quedándose sin misiles y cosas. Los ucranianos, claro, reciben $90,000 millones en armas. ¿De dónde las van a conseguir? Oh, bueno, los Estados Unidos tienen muchos de ellos que necesitan. Y hoy los europeos van a tener que pagar por ellos. ¿Y entonces a dónde va a ir esos $90 millones? $90,000 millones, lo siento. Bueno, probablemente cuando estén vivos irán directamente a los bolsillos de los notoriamente corruptos ucranianos. Así que me atribuyó ser más relajado que los demás. Depende de la opinión de uno sobre Putin, qué tipo de presiones está enfrentando. Y puede que esté completamente equivocado, pero creo que él está prácticamente a cargo. Y Lavrov y Ushakov pueden decir estas cosas. Pero Bello-Rousseff, el ministro de Defensa, puede decir sí, esos drones son un verdadero problema, pero estamos trabajando en ello. Vamos a tener nuestro propio Starlink, solo ten paciencia. Quizás sea en parte una esperanza, pero creo que podríamos esperar un Putin cauteloso y perspicaz. Y solo diré que probablemente él es. Él se destaca en esas cualidades entre todos los líderes soviéticos y rusos que he observado. No vuelvo a Iván el Terrible, pero sé mucho sobre lo que sucedió después de Stalin. Bueno, antes dijiste que Trump o no está dispuesto o no puede controlar a Zelensky y a los europeos. Y esto parece una distinción importante, o si no está dispuesto o es incapaz. Porque para algunos tomaron a Trump en su palabra de que quiere poner fin a esta guerra. Por otro lado, las armas siguen fluyendo. La inteligencia de EU sigue presente en Ucrania. Si lees los discursos de Elbridge Colby, se tiene más la impresión de que el objetivo aquí no es tanto poner fin a la guerra como externalizarla, simplemente entregándola a los europeos. De esa manera, los europeos pueden seguir debilitando a un rival estadounidense mientras le pagan a Estados Unidos por el privilegio de hacer su trabajo sucio por él. De nuevo, no estoy diciendo que necesariamente sea que no está dispuesto, pero ¿cómo participas en este debate? ¿Está Estados Unidos tratando de poner fin a esta guerra o simplemente la está externalizando a los europeos, convirtiéndolos esencialmente en los próximos ucranianos? Bueno, creo que en este caso uno tiene que mirar a la Casa Blanca. Creo que Trump quiere poner fin a esta guerra. No sé sobre esos otros chicos, hay alrededor de ellos, ¿sabes? Quizás ellos simplemente, ya sabes, vayan tras los terribles rusos. Así que esa es una cosa. ¿Y puede Rusia vivir con esto? Bueno, realmente me sorprende que los periodistas occidentales digan que la economía rusa se está yendo al infierno, que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania.
¿Por qué están diciendo todo eso? ¿Y por qué los ucranianos insisten en disparar todos estos misiles? Bueno, supongo que solo quieren tener la apariencia de, si no ganar, al menos poder dañar a los rusos. Pero no creo que sea más que eso. De nuevo, si te pones a lo básico. Está bien, aquí está el trato. Los europeos van a comprar armas de los Estados Unidos que, bueno, los Estados Unidos están tratando de producir aquí, pero estarán disponibles en un par de años, ¿de acuerdo? Y luego los europeos no podrán pagarles de inmediato, pero pagarán a los Estados Unidos. Y luego los llevarán a Ucrania. Quiero decir, simplemente no lo hace. Si soy Putin, estoy mirando esto, diré, ¿sabes? Realmente no tienen ninguna arma restante. Gastaron la mayor parte de ello contra Irán de todos los lugares. Y se han mostrado muy débiles y no realmente tener la base industrial, no solo en los Estados Unidos. Pero hasta ahora en Europa para ser el problema. Ahora, podría llegar a, ya sabes, estaba pensando hoy o ayer fue el aniversario, el 85º aniversario del ataque nazi a la Unión Soviética. Y es un gran asunto, puede que hayas estado en Rusia. Estuve allí para el 75º, ¿verdad? En 2016. Estuve en Yalta. Fuimos la primera delegación estadounidense en venir a Crimea desde el golpe en Kiev en febrero de 2014. Éramos una delegación no oficial de ciudadanos, pero tenemos bastante experiencia allí. Y tuve la suerte de ser invitado a hablar en la ceremonia principal en Yalta para conmemorar el 75º aniversario de lo que Putin ha llamado el día en el que uno se le hace un nudo en la garganta. Y así me pidieron que hablara. Éramos estadounidenses, ¿verdad? Y la mayoría de las personas eran mayores que yo, ¿verdad? Y eran viudas, eran viudos. Eran hijos y nietos de los 27 millones que fueron asesinados durante los siguientes a ese día en particular. Y mis colegas dijeron, Ray, tú hablas. Y lo único que se me ocurrió fue intentar empatizar con lo que sucedió de una manera que fuera apropiada. Y elegí un poema de Nikolai Nekrasov, el poeta de la tristeza rusa, y fue apropiadamente llamado Prestar atención a los horrores de la guerra. Glenn se tarda aproximadamente 1 minuto en recitar. Estaría feliz de recitarlo y traducirlo a menos que quiera seguir adelante. No, por favor, continúa. Bueno, ese es el título en la primera línea. Lamento no por el héroe mismo, su esposa y amigo, olvidarán a su amigo, y en algún lugar solo hay una alma, ella recordará hasta la tumba. Con la cara de nuestros cuerpos y toda la modestia y la prosa. He visto en el mundo las lágrimas santas y sinceras, las lágrimas de las pobres madres. No olvidan a sus hijos, que murieron en la sangre de la guerra. ¿Cómo no entienden las cosas malas de sus hijos? Está bien. Prestando atención a los horrores de la guerra, en cada nueva víctima de la guerra, siento pena, no tanto por la esposa de la víctima o por su mejor amigo, o incluso por la propia víctima.
las esposas serán consoladas. Y los mejores amigos olvidarán a sus mejores amigos, ¿de acuerdo? Pero en algún lugar había una alma. Y ella recordará hasta la tumba. Esas son las lágrimas de las pobres madres. No olvidan a sus hijos que perecieron en ese sangriento campo de batalla, así como un sauce llorón nunca puede levantar sus ramas. Estaba tan feliz de que ese profesor me hiciera memorizar ese poema hace mucho tiempo, en 1959. Fue conmovedor y pude notar que la gente hace 10 años que se sintieron conmovidos por ello, que algún estadounidense pudiera sentir esto tan cerca de los horrores de la guerra y darse cuenta de lo que los rusos habían pasado. 27 millones de ellos muertos, está bien, de nuestro lado los estadounidenses. 400,000, gran diferencia, ¿de acuerdo? Y sin embargo, nosotros los estadounidenses en nuestra delegación pensamos lo suficiente como para venir a Crimea, ayudarles a celebrar esa cosa. Ahora, la razón por la que mencioné eso es que justo ayer, en el 85º aniversario, Putin muy ceremoniosamente colocó una corona y se quedó en tristeza y contemplación. El punto es que los rusos no olvidan eso. Ahora hay muchas menos viudas. Y esposas y viudos. Pero hay muchos niños y no olvidan. Los rusos no olvidan. Y los gobernantes rusos, primero y ante todo Putin, no olviden que el pueblo estadounidense tiene muy poco sentido de lo que es una guerra real. Ahora, en lugar de tener eso en contra de los estadounidenses, Putin es lo suficientemente perspicaz como para decir: «Oh, Dios mío, ¿no saben lo que es la guerra?». J.D. Vance ayer en Suiza dice: «Soy parte de los millennials». Bueno, busqué lo que eso significaba. Eso significa que naciste como 1983, 1984. Entonces, ¿qué sabe él sobre la guerra real? Quiero decir, guerra real, ¿de acuerdo? Así que los rusos y Putin, cuando dicen vaya, tenía una copia de ese negocio. Oh sí, aquí está. Esto es lo que Putin escribió hace unos 10 años. ¿Por qué la vida casi se detiene el 22 de junio? ¿Y por qué se siente un nudo en la garganta? Y él pasa por toda la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y cómo los soviéticos pudieron prevalecer. Ahora, el otro lado de esto, por supuesto, es que muchas personas piensan que no habrían podido prevalecer sin mucha ayuda occidental, y eso es cierto. Y déjame añadir solo un poco más de color aquí. Estaba celebrando la reunión en el Elba donde las fuerzas rusas y en Moscú, Dios, debe ser hace 10 años. Y fue realmente muy conmovedor. ¿Qué iba a decir? Oh sí, recité el mismo poema. No hay mejor poema que ese. Y luego este gran general de 6 pies 4 todavía podía decir lo que era: «Está bien». Se acerca a mí, no dice una palabra después de que termino de recitar este poema y me dice: «Studebaker, Studebaker». Y luego me da un enorme abrazo de oso ruso, ¿verdad? Apostaría que J.D. Vance no sabe de qué se trataba eso, ¿de acuerdo? Pero sabes de qué se trata todo. La fabricación de automóviles Studebaker, una empresa de fabricación de camiones, estaba completamente dedicada a hacer camiones y automóviles. Esos famosos de UCI medio que podían atravesar montañas y ríos y cosas así. Y pasaron por Irán, alrededor de 750,000 de ellos. Y lo que el general Abramov,
Era el nombre del tipo, me estaba diciendo, mira, no sé nada de inglés, ¿de acuerdo? Pero me conmovió tu poema y recuerdo. Studebaker, porque transportaron mi artillería, transportaron a mis hombres y realmente ayudaron en el puerto central cuando terminamos en Stalingrado. Eran tan importantes como esos tanques, ¿de acuerdo? Así que eso fue muy conmovedor para mí y me indicó que hay este gran abismo entre lo que los estadounidenses saben sobre la historia europea y lo que Putin, última cosa, ¿sabes? Tenía un hermano mayor, ¿verdad? Y nació durante el asedio de Leningrado. Ahora, quiero interpretar el estado de ánimo de Putin, pero perdí a mi hermano mayor, pero eso fue por meningitis espinal. Nadie culpó por eso excepto la falta de penicilina en esos días. Perdió a su hermano mayor porque no había nada que comer. Y su madre tuvo que entregar a Vitya a una especie de hospicio donde tenían algún derecho a conseguir algo de comer. Y ella hizo eso. ¿Puedes imaginar lo desgarrador que es? Lágrimas de madres otra vez, está bien. Ella hizo eso, y por supuesto nunca lo volvió a ver. Y así si la única gran celebración en Petersburgo o en la antigua Leningrado. Putin estaba haciendo un pequeño discurso. Después del discurso, una de las preguntas fue, bueno, tu hermano mayor murió aquí, Vitya, ¿verdad? Sí es cierto. ¿Dónde está él? Y miró sobre esto, probablemente lo has visto, este montículo, enorme montículo donde se encuentran 750,000 personas que perecieron en Leningrado. Y Putin dijo, bueno, él está allá. Así que fue después de la guerra que Vladimir nació. Y él solo nació porque su madre había sido dejada entre los cadáveres. Y su padre finalmente llegó a casa y vio que ella todavía estaba respirando y la rescató. Y así tuvieron al pequeño Vladimir más tarde, así que estas son experiencias. Bueno, perdí 2 tíos en la Segunda Guerra Mundial, pero no se comparan con perder a un hermano mayor. Quiero decir, su madre nunca tuvo el consuelo de visitar su tumba o saber exactamente qué le pasó. Ella fue forzada. Eso, creo, explica un poco por qué hay un poco de tensión cuando Vladimir habla sobre los finlandeses. ¿Quién impuso ese maldito bloqueo, matando a 900,000 y algunos rusos en Leningrado, los finlandeses y, por supuesto, los alemanes? Así que bueno, eran solo pequeñas cosas que, en el aniversario de la invasión nazi de la Unión Soviética, creo que reflexiono sobre lo que realmente perdura en las mentes de personas como Putin, que son lo suficientemente mayores. No tan mayores como yo, pero lo suficientemente mayores para recordar cosas y haber tenido a su hermano morir y muchas otras cosas de las que sus padres le contaron. Eso es parte de su tipo de carácter ahora, creo. Y parte del resto es que no va a ser nada tan peligroso como para arriesgar un brote de otra guerra importante. Espero que tenga razón en eso. Creo que es un gran asunto. Espero que se quede por un tiempo. Déjame hacerte una última pregunta. Casi lo tocamos antes, que es el tema de los problemas ahora entre Polonia y Ucrania. Quiero decir, Polonia por un lado ha sido uno de los patrocinadores clave en esta guerra. No solo son los centros logísticos clave, sino que también enviaron muchas de sus propias tropas como voluntarios y de nuevo han estado presidiendo la guerra desde el principio. Pero al mismo tiempo, por supuesto, los polacos son bastante críticos sobre tener a Ucrania en la Unión Europea, por ejemplo, debido a algunas disputas agrícolas y muchos problemas. Sin embargo, no hemos visto nada como esto antes, es decir, en Europa, al menos así como en los Estados Unidos. Desde 2014, tuvimos que pretender como si el cambio de régimen no tuviera nada que ver con ningún elemento fascista.
Pero ahora, con Zelensky esencialmente volviendo a enterrar a los fascistas de la Segunda Guerra Mundial, dándoles el pleno honor del gobierno, también ha creado cierta molestia entre los polacos porque también masacraron a 100.000 civiles polacos. Esto parece estar realmente descarrilando la relación. Zelensky y su equipo se niegan a retractarse, y para Polonia esto es demasiado para aceptar. ¿Cómo ves la importancia de esto? Bueno, la forma en que lo veo es que los polacos actuaron por convicción y por algún recuerdo histórico. 100.000 polacos encontraron su muerte a manos de estos tipos, estos nazis. Y tenerlos exhumados y enterrados con altos honores, hay una afrenta que necesitaba algún tipo de reacción. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Zelensky sentiría que eso es algo bueno de hacer? Bueno, eso es, creo, la verdadera pregunta. Y la pregunta, creo que la respuesta es que él ha apostado todo su futuro con los nazis, los neonazis si se quiere, o siente que está bajo su ala o no es libre de ellos. En otras palabras, son su último recurso y tiene que depender de ellos. Él tiene que apaciguarlos con cosas gratuitas. Así. Entonces, otra pregunta que tenía sería, bueno, ahora la mayor parte de esa ayuda militar viene a través de Polonia, ¿verdad? ¿Por qué es que los rusos no han bombardeado esos túneles de ferrocarril y todos los lugares donde los polacos envían esas cosas? Bueno, creo que eso está viniendo. Eso es Ucrania. Ellos pueden hacer eso. Y simplemente ilustra que Zelensky se ha vuelto loco, eligiendo pelearse con los bielorrusos ahora también, o simplemente está tratando de mostrar que es un tipo duro y que estos tipos, los de Azov o los descendientes de esos nazis que hicieron ese trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde él ha conseguido un favor. Y la debilidad de lo que yo llamo los 3 ratones ciegos, bueno, ahora Stammer se va, pero tienes a Merz y tienes a Macron. Quiero decir, los 3 ratones ciegos reciben toda la atención, ¿verdad? Porque se reúnen cada 2 jueves para un grupo de hombres, ¿sabes? Y a veces tienen a Giorgio Maloni que viene, pero los polos no cuentan. Los polos nunca están en las imágenes. Si yo fuera un polo diría, estamos a un polo de distancia, supongo, por así decirlo. Así que los polos tienen un cierto, bueno, los polos que conozco tienen mucha dignidad, por así decirlo. Así que sí, creo que es un alboroto, pero creo que la lección principal que se debe sacar de esto es que Zelensky siente que tiene que hacer estas cosas para ganarse el favor. Manteniéndose en las buenas gracias de estos nazis que los rusos tienen que eliminar y se han comprometido a eliminar. Y eso va a tardar un tiempo, pero mi noción es que una vez que la batalla en el campo de batalla se gane y los rusos puedan lidiar con los batallones o regimientos o divisiones de Azov o lo que sea que tengan ahora. Entonces, sin ningún apoyo militar real, los nazis van a huir a Argentina de nuevo y puede haber una perspectiva de algo de calma allí en Ucrania. Esa es mi mejor suposición, pero en respuesta a tu pregunta, así es como lo interpreto, Glenn. Bueno, es interesante. Es difícil de explicar en toda Europa porque nos han alimentado con la idea de que no había fascistas. Esta es propaganda rusa hasta que los polacos tuvieron que contraatacar. Pero no. Sí, no parece que vaya a afectar el entusiasmo de Europa por la guerra, sin embargo. Aunque Polonia, por supuesto, está un poco más inestable como resultado de esto. De todos modos, he tomado 1 hora de tu día, así que muchas gracias por el tiempo.
Bueno, gracias por permitirme compartir mi poema y otras reminiscencias de mis experiencias allí. Así que gracias, Glenn. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Estados Unidos convirtió a los nazis en la OTAN. No tenía que entender las palabras del poema, sentí el mensaje, el dolor. Gracias a ambos por una gran charla. En la UE nos están metiendo en una guerra con Rusia políticos que no tienen apoyo en sus propios países. Estados Unidos sigue metido en el asunto, suministrando armas, imágenes satelitales, etc. Gracias por la entrevista tan interesante. Ray es nuestro verdadero tesoro nacional. Gracias a los dos. Nadie está olvidado, nada está olvidado. Gloria eterna a los héroes. Gracias por este lindo poema, Ray. Me impresiona escuchar mi lengua de un americano. Esta es una experiencia muy rara para mí. Excelente. Tengo el máximo respeto por Ray. Es un hombre con mucha integridad. Gracias por su atención. Esto fue Geovision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.